A las 5:47 de la madrugada, la aplicación de mi banco mostró una sola línea roja, acceso denegado. Mi fondo de inversión de 10.400.000 pesos había sido congelado de la noche a la mañana. Llamé a mi madre. Mi padre dijo en voz baja, tuvimos que intervenir. La familia es lo primero. Mi madre añadió, no estás pensando con claridad. Déjanos gestionarlo a nosotros. No discutí. Me puse mi chaqueta, conduje hasta el banco y dejé mi identificación sobre el mostrador. El gerente hizo clic una vez, giró el monitor hacia mí y preguntó, ¿quién firmó este poder notarial hace 4 días? Luego, extrajo los metadatos y guardó silencio cuando. Soy Julián. Tengo 36 años y, hace exactamente 11 meses, a las 5:37 de la mañana, mis propios padres ejecutaron un plan calculado y aterrador para liquidar todos los ahorros de mi vida mientras yo dormía profundamente en mi cama. Me desperté con un escalofriante mensaje de texto de mi banco, llamé a mi madre en estado de pánico absoluto, y mi padre cogió el teléfono para decirme, con esa voz lenta e intensamente condescendiente suya, que habían tomado legalmente el control de mis cuentas por mi propio bien. Dijeron que yo era mentalmente inestable. Dijeron que estaban haciendo lo que cualquier familia responsable y amorosa haría cuando un hijo tiene problemas. Me dijeron que simplemente les dejara gestionar mi dinero, que dejara de reaccionar de forma exagerada y que permitiera que la familia se encargara del trabajo pesado. En ese preciso instante, estaban intentando activamente robarme más de 10 millones de pesos para financiar el lujoso estilo de vida de mi hermano mayor. Pero hay algo muy importante que mis padres no sabían. No sabían que mi abuelo me había advertido sobre este preciso momento hace 16 años. Y ahora mismo, mientras les hablo hoy, las personas que me criaron están sentadas en un reclusorio federal, cumpliendo años de condena por múltiples delitos graves, mientras yo bebo café tranquilamente en el patio trasero de mi casa. Antes de contarles exactamente cómo fui más listo que mi propia familia y puse a mis padres tras las rejas, denle al botón de me gusta si creen que compartir la sangre no le da a nadie el derecho de abusar, manipular o robarte. Y, por favor, déjenme saber desde dónde están viendo esto en los comentarios. Su apoyo lo es todo para mí. Ahora, volvamos a la mañana en que todo en mi vida se hizo añicos y se reorganizó en una realidad completamente diferente. El mensaje de texto en mi teléfono llegó exactamente a las 5:37 de la mañana. Todavía estaba sumido en ese sueño pesado y desorientador, ese que solo llega después de trabajar 3 turnos consecutivos de 12 horas como jefe de enfermeros en una unidad cardíaca de alto estrés en el Instituto Nacional de Cardiología. La casa en la colonia Roma estaba en completo silencio. Mi gato, un viejo atigrado naranja que ha sido mi único compañero de piso durante los últimos 5 años, estaba presionado pesadamente contra la parte de atrás de mis rodillas. La vibración del teléfono en mi buró de madera sonó antinaturalmente fuerte en la oscura habitación. Estiré la mano a ciegas, entrecerrando los ojos ante el duro brillo de la pantalla. El mensaje era directamente del sistema de alertas automáticas de mi banco principal. No era un texto de marketing. No era una advertencia de saldo bajo. Era solo una línea, única, aterradora y clínica. Decía, el acceso a su cuenta ha sido suspendido temporalmente, a la espera de la verificación de cambios recientes en la autorización. Lo leí 3 veces antes de que mi cerebro agotado procesara realmente el significado de las palabras, suspendido, cambios de autorización. El aire en mi habitación de repente se sintió muy escaso. Me senté tan rápido que el gato se deslizó del borde de la cama y golpeó el suelo de madera con un golpe suave y malhumorado. Mis manos se volvieron torpes y entumecidas de repente, mientras desbloqueaba mi teléfono y tocaba el familiar icono azul y blanco de la aplicación bancaria. La pantalla cargó durante lo que pareció una eternidad. Luego apareció un enorme banner rojo, dominando toda la sección superior de mi pantalla, acceso denegado. Justo debajo, en letras más pequeñas y profundamente impersonales, me indicaba que contactara con mi sucursal local para obtener asistencia inmediata. Necesito que comprendan de verdad la gravedad de lo que estaba viendo. No se trataba de una cuenta de débito estándar con unos miles de pesos sobrantes de mi última quincena. Se trataba de un fondo de inversión que había estado depositado de forma segura bajo mi nombre legal durante 11 años sólidos. 10.400.000 pesos. Toda mi herencia, mi red de seguridad financiera absoluta,
el dinero que se suponía que debía proteger mi futuro, asegurar que nunca acabara en la indigencia y darme una base en un mundo en el que cada vez es más imposible sobrevivir. Estaba congelado, completa y totalmente bloqueado. Mi corazón empezó a martillear contra mis costillas con un ritmo violento. El miedo fue frío e inmediato. Lo primerísimo que hice fue llamar a mi madre. Sé exactamente cómo suena eso, completamente irracional, ingenuo y tonto. Ahora bien, ese fue mi primer y más profundo error del día. Y se lo digo de antemano para que no pasen el resto de la historia juzgando mi reacción inicial. No llamé inmediatamente a un abogado implacable, ni al Departamento Central de Fraudes del banco, ni a la policía. La llamé porque, en esa fracción de segundo de puro pánico primario, una parte de mí, profundamente rota y esperanzada, todavía creía que mi madre era realmente una madre. Quería que contestara al teléfono, que oyera el terror genuino en mi voz y dijera, «Oh, mi amor, qué terrible. Ponte los zapatos. Voy para allá y lo resolveremos juntos». Contestó al segundo timbrazo. Estaba completamente despierta. Esa fue la primera bandera roja innegable de la mañana. Mi madre, Beatriz, no se levanta antes de las 7 de la mañana. Nunca lo ha hecho, ni una sola vez en mis 36 años de existencia. Considera que las mañanas tempranas son un insulto personal. Sin embargo, aquí estaba, contestando al teléfono al instante a las 5:40 de la madrugada. Su voz, completamente desprovista de sueño. «Julián», dijo. «No buenos días, ni mijo, ni qué pasa. Solo mi nombre». Lo dijo de forma plana, fría y con un gran peso, exactamente de la misma manera que solía decirlo cuando yo era un niño de 8 años y ella estaba a punto de sentarme para explicarme por qué mis sentimientos no eran válidos y yo estaba reaccionando de forma exagerada a algo. Agarré el teléfono con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos. «Mamá, mi cuenta bancaria está congelada, la del fideicomiso. ¿Sabes algo de esto?» Hubo una pausa en la línea, pero no fue la pausa de alguien confundido, sorprendido o tratando de procesar nueva información. Fue la pausa profundamente calculada y estratégica de alguien que se encuentra en una encrucijada, decidiendo exactamente qué versión de un guión muy ensayado iban a desplegar. «Tu padre y yo tuvimos una conversación muy larga y seria la semana pasada con un asesor financiero», dijo suavemente, su tono inquietantemente tranquilo. «Hemos estado extremadamente preocupados por ti desde hace bastante tiempo. El estrés severo en el hospital, la ruptura desordenada con Maya. Pensamos que finalmente era hora de que interviniéramos y te ayudáramos a gestionar las cosas antes de que cometieras un error. No puedo describir adecuadamente la sensación física exacta que golpeó mi estómago cuando esas palabras se registraron. No fue conmoción. La conmoción pura llegó mucho más tarde, cuando vi la evidencia real. Esto fue algo mucho más silencioso, mucho más oscuro y mucho más antiguo. Era la sensación pesada y sofocante de cada conversación que había tenido con ella desde que era niño. Cada vez que había tomado algo mío y lo había llamado préstamo. Cada vez que había ignorado mis límites diciendo, somos una familia, y la familia comparte. En ese momento devastador, finalmente me di cuenta de lo que yo era para ella. No era un hijo amado. No era una persona con albedrío. Era simplemente una cuenta corriente con pulso, que llevaba una personalidad que nunca le había gustado o respetado particularmente. «¿Qué hiciste?», exigí. Mi voz bajó una octava. Ya no era una pregunta. Era una exigencia de confesión. Oí el sonido de un movimiento de fondo. Luego, la voz de mi padre, Ricardo, resonó a través del auricular. «¿Es él? Ponlo en altavoz ahora mismo». Mi madre pulsó el botón. Mi padre empezó a hablar. Usó esa voz increíblemente tranquila, agónicamente lenta y deliberada que siempre usa cuando quiere fingir que es la única persona cuerda y razonable en una habitación llena de histéricos. Mi padre es un ajustador de seguros jubilado. Pasó 40 años sentado frente a escritorios, ante personas desesperadas, diciéndoles exactamente por qué sus reclamos legítimos eran denegados, usando un tono diseñado específicamente para hacerlos sentir estúpidos, irrazonables y pequeños. Estaba usando esa misma arma profesional con su propio hijo. «Julián, escúchame con atención», dijo en voz baja,
la condescendencia prácticamente goteando del altavoz. Hicimos lo que cualquier padre responsable y amoroso haría. Conseguimos un poder notarial formal. Hay una carta oficial de un médico en el archivo. Has estado luchando severamente, y estamos completamente dentro de nuestros derechos legales como tus parientes más cercanos para actuar en tu nombre cuando no estás en condiciones de tomar decisiones financieras acertadas. Necesitas calmarte. Esto es para tu protección. ¿Qué médico? Espeté, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Qué médico en la tierra firmó una carta legal diciendo que no puedo gestionar mi propio dinero? No he visto a un médico en un año. Mi madre intervino de inmediato, su tono artificialmente dulce y lleno de falsa preocupación. Mijo, por favor, no tienes que preocuparte por los detalles legales. Déjanos a nosotros encargarnos del trabajo pesado. Has estado increíblemente emocional últimamente. Simplemente no estás pensando con claridad en este momento. No había visto a mi madre en 8 meses. No había hablado con ella durante más de 4 minutos seguidos desde el desastre de la cena de Navidad del año pasado. No sabía absolutamente nada de mi vida diaria. No sabía lo que desayunaba. No sabía si estaba emocional, feliz o triste. Ni siquiera sabía el nombre del supervisor del hospital al que reportaba cada día. Aparté el teléfono de mi oído. No me despedí. No discutí. Simplemente terminé la llamada, cortándola a mitad de frase. Me senté en el borde de mi cama deshecha, en pijama. La habitación, completamente silenciosa de nuevo, y empecé a temblar. Me refiero a un temblor violento, incontrolable, de cuerpo entero. Mis dientes realmente castañeteaban. Me permití temblar durante exactamente 90 segundos, y luego, como si se accionara un interruptor en una caja de fusibles, el temblor se detuvo. Algo helado, agudo y resuelto se instaló en el espacio vacío donde acababan de estar el miedo y el pánico. Cogí el teléfono, encontré el número local directo de mi sucursal bancaria y evité agresivamente el sistema automático hasta que conseguí un ser humano. Cuando la representante contestó, no pedí ayuda. Exigí hablar con el gerente de la sucursal de inmediato. Le dije a la mujer en la línea que estaría físicamente en las puertas principales cuando abrieran a las 9 de la mañana, y que esperaba que el gerente me estuviera esperando. Dije clara y fuertemente las palabras fraude y abuso financiero. Le dije que esta era mi cuenta, mi dinero, y que no había autorizado absolutamente ningún cambio o transferencia. La mujer en la línea, bendita sea su competencia, entendió inmediatamente el tono de mi voz. Señor, estoy bloqueando y marcando su cuenta ahora mismo para la revisión inmediata y de máxima prioridad del gerente. Por favor, traiga 2 formas de identificación oficial con usted. No les envié un mensaje de texto a mis padres. No intenté razonar con ellos. Me metí en la ducha y dejé que el agua hirviendo me cayera en la espalda. Salí, me sequé y me puse el elegante saco azul marino que normalmente reservo para reuniones disciplinarias hostiles con la administración del hospital. Me puse los pequeños aretes de oro que mi abuelo me había regalado para mi graduación universitaria. Agarré mis llaves, salí de mi casa, me subí a mi coche y conduje hacia el banco. El trayecto al banco fue cuando el shock inicial finalmente se disipó y la cruda y aterradora claridad comenzó a instalarse. Conducía por el viaducto, pasando por la vieja taquería donde mi padre solía llevarme los sábados por la mañana cuando era niño, y empecé a repasar la cronología de los acontecimientos en mi cabeza. Las piezas comenzaban a encajar, y la imagen que formaban era absolutamente monstruosa. Para comprender verdaderamente la magnitud audaz de esta traición, y por qué mis padres se sentían con tanto derecho a los ahorros de mi vida, tienes que entender la historia de este dinero. Tienes que entender al abuelo Mateo. Mateo era el padre de mi madre. Era un hombre profundamente pragmático y ferozmente trabajador que había construido un exitoso negocio de ferreterías desde cero. Calaba a la gente más rápido y con más precisión que nadie que haya conocido. Y lo que es más importante, vio exactamente quién era mi madre, Beatriz, incluso cuando el resto del vecindario y nuestra familia extendida pensaban que era una matriarca devota y perfecta. Cuando tenía 19 años, me estaba ahogando. Trabajaba turnos dobles en un restaurante local, llegando a casa oliendo a grasa rancia solo para pagar mis cursos en la escuela de enfermería. Mis padres,
que vivían en una casa enorme en una comunidad cerrada, se negaban sistemáticamente a ayudarme con mis estudios. En su lugar, seguían pidiéndome prestado de mis escasos sueldos. Me decían que necesitaban unos cuantos miles para cubrir un aumento repentino de la hipoteca o que había llegado una misteriosa y urgente factura médica. Como un adolescente ingenuo y desesperado que solo quería la aprobación de una familia funcional, les entregaba el dinero. Casi abandoné la escuela de enfermería ese año porque no podía permitirme los libros de texto básicos requeridos. Mis padres nunca me devolvieron el dinero. Ni un solo peso. El abuelo Mateo lo vio todo. Me vio trabajar hasta el agotamiento mientras mi madre compraba bolsos de diseñador nuevos y organizaba lujosas cenas. Nunca confrontó a mi madre directamente al respecto. Sabía que discutir con Beatriz era un esfuerzo inútil, ella simplemente torcería la narrativa, se haría la víctima y te haría parecer el agresor. Así que, tomó un camino diferente. Fue discretamente a su abogado. Creó un robusto fondo de inversión, asegurándose explícitamente de que el nombre de mi madre no estuviera en absoluto cerca de los papeles legales. Nunca olvidaré esa fresca tarde de otoño. Me entregó el grueso sobre de Manila en su cocina. La casa olía ligeramente a tabaco rancio y a cera para muebles. Me sentó en la gastada mesa de madera, me miró directamente a los ojos y deslizó los documentos hacia mí. Julián, esto es tuyo, dijo, su voz grave e inflexible. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. No dejes que nadie te diga que lo necesita más que tú, porque te prometo, Julián, que lo intentarán. Murió al año siguiente, cuando yo tenía 20 años. Ahora tengo 36, y en esos 16 años, había tocado ese fondo exactamente 2 veces. Lo usé una vez para liquidar por completo el aplastante resto de mis créditos educativos, y lo usé una vez para dar un sólido enganche en mi modesta casita en la colonia Roma. Nunca alardeé del dinero. Nunca compré ropa cara de diseñador ni tomé vacaciones de lujo en Europa. Trabajé mis agotadores turnos de 12 horas en el hospital, contribuí con las cantidades máximas a mi afore, pagué mi propia hipoteca, compré mi propio mandado y viví una vida tranquila y ferozmente independiente. Pero mi familia, ellos vivían en una realidad completamente diferente e increíblemente cara. Mi hermano mayor, Rodrigo, tiene 41 años. Es el hijo de oro por excelencia. El chico guapo y carismático que no podía hacer absolutamente nada malo a los ojos de mis padres. Rodrigo ha estado convenientemente entre proyectos durante la mayor parte de los últimos 6 años. Se considera un emprendedor, que es solo una forma educada y socialmente aceptable de decir que inicia negocios fallidos usando el capital de otras personas. Él y su esposa, Penélope, viven en una extensa casa de 4 dormitorios ubicada en Lomas de Chapultepec. Mis padres les ayudaron discretamente a conseguir el enganche de esa casa. Conducen una reluciente camioneta de lujo que mis padres ayudaron a financiar. Sus 2 hijos pequeños asisten a una escuela privada increíblemente exclusiva. Y cada mes de agosto, como un reloj, la exorbitante colegiatura se paga misteriosamente mediante un cheque masivo extraído directamente de la cuenta personal de mi madre. Rodrigo y yo no tenemos relación. Me ha llamado exactamente 2 veces en los últimos 12 meses. La primera vez fue para preguntar, con un fastidio apenas disimulado, a qué hora iba a llegar para la cena anual de Navidad. La segunda vez fue en abril. Llamó para preguntarme si sería su aval en un préstamo de alto interés para la tutoría privada avanzada de su hija. Dije que no. Fui perfectamente educado al respecto. Envié el rechazo en un mensaje de texto. No ofrecí una larga explicación ni me disculpé. Simplemente declaré que no firmo como aval en documentos financieros. Mientras conducía hacia el banco, con la luz del sol golpeando el tablero, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar violentamente en mi mente. La revelación me golpeó tan fuerte que sentí náuseas físicas. Rodrigo había sido quien sugirió el fideicomiso. Lo sabía en mis entrañas, de la misma manera que reconoces el olor agudo y acre del humo antes de ver el fuego real. Rodrigo estaba dejando a mis padres completamente secos, y el banco ilimitado de mamá y papá finalmente estaba tocando fondo. Necesitaban desesperadamente una afluencia masiva e irrastreable de dinero para mantener su gran ilusión de riqueza y superioridad. Y ahí estaba yo, el enfermero tranquilo,
soltero y trabajador con más de 10 millones de pesos intactos en una cuenta de alto rendimiento. Pero, ¿cómo demonios construyeron su narrativa legal? ¿Cómo justificaron legalmente tomar el control absoluto de las finanzas de un hombre adulto de 36 años? Necesitaban una razón documentada y convincente para afirmar que yo era mentalmente incompetente. Necesitaban pruebas. Ahí es donde mi tía Clara entró en escena. Clara es la hermana mayor de mi madre. Durante los últimos meses, Clara me había estado enviando mensajes de texto constantemente, actuando como la tía comprensiva, genial y que me apoyaba. Me preguntó sobre mis agotadoras horas en el hospital, mis renovaciones en la casa, y lo más importante, mi vida amorosa. Hace 11 meses, mi novia Maya y yo rompimos. Fue una ruptura completamente limpia y mutua. Simplemente queríamos cosas completamente diferentes en la vida. Fue triste, pero no fue una tragedia. Le había mencionado brevemente la ruptura a Clara durante una larga llamada telefónica, sintiendo una rara sensación de alivio de que finalmente tenía un miembro de la familia con quien podía desahogarme sin ser juzgado. No sabía que Clara estaba tomando notas detalladas. No sabía que estaba actuando como una espía, informando cada suspiro profundo, cada momento de vulnerabilidad y cada queja sobre mis exigentes turnos de hospital directamente a mi madre. Mi madre tomó una ruptura perfectamente normal, aunque triste, la combinó con el estrés diario estándar de trabajar en una unidad cardíaca, y la convirtió maliciosamente en una aterradora narrativa de angustia mental aguda. No se despertaron un martes por la mañana al azar y decidieron cometer un delito grave. Me habían estado observando durante meses, recopilando datos íntimos, usando mis propias conversaciones privadas como armas para construir una mentira legalmente vinculante. Pensé en cada vez que mi madre me había llamado fríamente dramático. Cada vez que mi padre había usado su voz de ajustador de seguros para decirme que mis sentimientos perfectamente normales no eran válidos. Cada vez que Rodrigo sonreía con aire de suficiencia en las cenas de Navidad familiares cuando mis padres elogiaban en voz alta su último proyecto fallido mientras ignoraban por completo mi ascenso, ganado con esfuerzo, a jefe de enfermeros. No me habían estado ignorando. Habían estado ensayando activamente. Habían estado sentando las bases psicológicas y legales para una actuación que pretendían ejecutar a la perfección. Sinceramente creían que, porque yo era tranquilo, porque generalmente evitaba las confrontaciones ruidosas y porque era inherentemente decente, simplemente me rendiría. Pensaban que mi decencia era una correa que podían tirar. Pensaban que yo valoraría la tóxica ilusión de unidad familiar más que mi propia supervivencia financiera. Estaban profunda y desastrosamente equivocados. Entré en el estacionamiento del banco exactamente a las 8:47 de la mañana. El estacionamiento estaba casi completamente vacío. Aparqué mi coche, apagué el motor y me senté en el profundo silencio de la cabina. Cerré los ojos e hice lo único específico que mi abuelo me había enseñado a hacer antes de entrar en cualquier situación importante que alterara mi vida. Tomé 3 respiraciones muy lentas e increíblemente profundas, llenando mis pulmones por completo. Y decidí conscientemente de antemano exactamente lo que no iba a hacer. No iba a llorar. No iba a disculparme por defender mi propiedad. No iba a usar, en absoluto, la cobarde palabra malentendido. Y, por encima de todo, no iba a llamar a mis padres desde el estacionamiento para darles una última oportunidad de explicarse. El tiempo de las explicaciones había terminado. El tiempo de las consecuencias había llegado. Exactamente a las 9 de la mañana, oí el clic de las pesadas cerraduras de las puertas de cristal al abrirse. Salí de mi coche, me ajusté el saco azul marino y entré. El interior del banco estaba silencioso, oliendo a café fuerte y a limpiador industrial. Pasé directamente las cuerdas de terciopelo y me acerqué al mostrador principal. Saqué mi credencial de elector y mi pasaporte del saco y los coloqué firmemente sobre el mármol pulido. El gerente me estaba esperando. Se llamaba señor Cárdenas, un hombre meticuloso de unos 50 años con el pelo plateado, un apretón de manos suave y un rostro increíblemente cuidadoso y analítico. No ofreció trivialidades. Simplemente cogió mis identificaciones, verificó mi rostro y me acompañó a una oficina privada con paredes de cristal situada justo al lado del vestíbulo principal. Cerró la pesada puerta, aislando el ruido ambiental del banco, y me indicó que me sentara. Caminó alrededor de su gran escritorio de caoba,
Se sentó en su silla de cuero e inmediatamente giró su gran monitor de ordenador por completo para que yo tuviera una vista clara y sin obstrucciones de la pantalla. Julián, comenzó el señor Cárdenas, su voz baja y seria. Quiero mostrarte exactamente lo que estamos viendo. Recibimos esto a través de nuestro centro de procesamiento central. En la pantalla brillante había un documento PDF escaneado. El encabezado en negrita en la parte superior decía, Poder Notarial Amplio. Tenía fecha de exactamente 4 días atrás. Me incliné hacia adelante, mis ojos recorriendo el denso texto legal. El documento otorgaba a Ricardo y Beatriz un acceso completo y sin restricciones a todos mis activos financieros, la capacidad de comprar o vender bienes inmuebles en mi nombre y el poder de liquidar mis carteras de inversión. Me desplacé hasta el final de la segunda página. Allí, perfectamente ubicada en la línea de firma designada, estaba mi nombre, Julián. Miré fijamente la tinta negra en la pantalla. Una extraña y espeluznante calma me invadió. Nunca había visto esa firma en toda mi vida. Es un intento decente, dije, mi voz inquietantemente firme. Señalé la pantalla. Pero mírela, J. Quienquiera que haya calcado esto usó una J, cursiva estándar, con un bucle. Es genérica. Deslicé mi credencial de lector sobre el escritorio y toqué la firma encapsulada en el plástico. Señor Cárdenas, empecé a poner un guión horizontal afilado y distintivo en la parte superior de mi J, cuando tenía 13 años porque pensaba que la hacía parecer sofisticada. Nunca, ni una sola vez en mi vida adulta, he firmado un documento legal, un contrato de arrendamiento o un cheque sin ese guión exacto. Esa firma en su pantalla es una falsificación descarada. La J pertenece a alguien que la practicó a partir de una fotografía de una tarjeta de Navidad o una nota rápida de agradecimiento. El señor Cárdenas exhaló lentamente, apoyando las manos en el escritorio. Te creo, Julián, pero la firma es solo el principio. Quiero guiarte a través del resto del archivo. Hizo clic con el ratón y se desplazó al siguiente archivo adjunto. Adjunta al Poder Notarial había una carta formal de un médico, con abundantes credenciales. El membrete parecía increíblemente profesional, con un logotipo y una clínica modernos. La carta en sí estaba fechada 3 días antes. Me acerqué más y leí el texto. Afirmaba, en una jerga médica densa y autoritaria, que yo había sido evaluado formalmente en un entorno clínico y que actualmente experimentaba una angustia mental aguda, consistente con una grave incapacidad para gestionar los asuntos financieros personales en este momento. Recomendaba explícita y urgentemente que se otorgara a un miembro de la familia inmediata una autoridad temporal y amplia sobre todas mis cuentas para evitar el autosabotaje. Estaba firmada con una floritura por un Dr. Aninsley Puig, quien figuraba como psiquiatra certificado en práctica privada en Toluca. Solté una risa áspera y amarga que resonó en la pequeña oficina. Señor Cárdenas, nunca he ido a un psiquiatra en toda mi vida. No tengo absolutamente ningún historial de enfermedad mental. Ni siquiera he conducido por Toluca en meses. Y no tengo absolutamente ni idea de quién es el Dr. Aninsley Puig. Sospechábamos firmemente que así era, respondió el señor Cárdenas, su tono bajando a un susurro confidencial. Hay un número de teléfono directo listado aquí mismo en el membrete. Mi departamento de fraudes llamó ayer por la tarde para verificar las credenciales. Fue directo a un buzón de voz genérico y automatizado sin nombre adjunto. Dejamos un mensaje urgente y detallado. Nadie devolvió la llamada. Hizo clic en otra pestaña de su navegador. Ahora, mira esto. Este es el encabezado del fax. Señaló con un bolígrafo la cadena de números diminutos y pixelados que corrían por el margen superior del documento. Esta carta médica fue enviada por fax a nuestro centro de procesamiento central desde un número con un código de área de Toluca. Hice que mi equipo de seguridad buscara el número esta mañana. No es el consultorio de un médico, Julián. Es un Office Depot. Específicamente, una tienda ubicada en un centro comercial en esa misma ciudad, Toluca. Mis manos se enfriaron por completo. La temperatura en la habitación pareció desplomarse. Ya no era miedo. Era la pura y aterradora precisión y malicia de todo ello. No habían impreso un documento falso en casa y lo habían enviado por correo por capricho. Habían hecho una lluvia de ideas.
Habían planeado un ataque coordinado. Habían conducido intencionadamente 2 horas fuera de la ciudad. Habían pagado unos pocos pesos para usar una máquina de fax pública en un centro comercial al azar para crear un rastro de papel que pareciera legítimo para un procesador bancario. Habían cometido un asalto premeditado y altamente organizado contra mi vida y mi futuro. Hay una cosa más, dijo el señor Cárdenas en voz baja, y esta es la prueba que oficialmente convierte esto de una transacción sospechosa a una investigación criminal. Minimizó el PDF y abrió una ventana oculta de propiedades del sistema. Cada vez que se crea un documento PDF digital a partir de un escaneo físico, el software incrusta automáticamente datos ocultos directamente en el archivo. Se llaman metadatos. Rastrean la fecha exacta, la hora precisa y el dispositivo de hardware específico utilizado para crear el archivo digital original. Giró el monitor una fracción de pulgada más cerca de mí, destacando una línea de código específica. Este PDF en particular fue creado en una combinación de impresora y escáner doméstico de alta gama. El dispositivo está registrado en una red Wi-Fi doméstica específica. El nombre del propietario está codificado directamente aquí, en los metadatos incrustados. Miré la línea de texto que estaba destacando. Propietario del dispositivo registrado, Rodrigo V. Mi hermano mayor. Me recliné pesadamente en la silla de cuero. El silencio en la oficina era absoluto. Se sentía como si todo el oxígeno hubiera sido succionado violentamente de la habitación. Sentí un profundo y pesado silencio instalarse en mi mente. Durante toda mi vida, mi familia había sido este zumbido constante, ruidoso y opresivo en mi cabeza, las críticas sutiles, las pesadas expectativas, los suspiros exasperados de mi madre, los sermones condescendientes de mi padre, la superioridad engreída y satisfecha de Rodrigo. Siempre había estado ahí, un zumbido bajo y constante ahogando mis propios instintos. Y en esa fracción de segundo, mirando directamente el nombre de mi hermano incrustado en un documento bancario federal falsificado, el zumbido se detuvo por completo. El zumbido murió, y en el repentino y hermoso silencio, finalmente pude oírme pensar. No eran familia. Eran parásitos. El señor Cárdenas juntó sus manos perfectamente sobre el escritorio. Julián, necesito hacerte una pregunta muy seria que cambiará tu vida. ¿Quieres presentar formalmente una denuncia por fraude hoy? Porque si dices que sí, esto deja de ser una disputa familiar privada. Esto se convierte inmediatamente en un asunto criminal grave. La falsificación en un instrumento bancario es un delito grave. Presentar un documento médico fraudulento para apoderarse de activos es otro delito grave. Si tus padres y tu hermano participaron a sabiendas en este plan juntos, se enfrentan a cargos de asociación delictuosa. Tengo que pedirte que te tomes un minuto y estés absolutamente seguro. ¿Es tu familia? Lo miré. No necesitaba un minuto. Pensé en el abuelo Mateo. Pensé en los 16 años que pasé trabajando en turnos de noche, comiendo comidas baratas, ahorrando cada peso mientras ellos vivían en un lujo absoluto, financiado por la interminable permisividad de mi madre. Señor Cárdenas, dije, mi voz resonando con total claridad. Mi abuelo creó esta cuenta específicamente para que mi madre no pudiera tocarla. Me dijo el día que me la dio que ella finalmente lo intentaría. Lleva muerto 16 años, y hoy se ha demostrado que tenía toda la razón. Estoy completamente seguro. No parpadeó. Solo asintió una vez, cogió el pesado teléfono negro de su escritorio y marcó una extensión interna rápida. Teo, tráeme el paquete completo de fraude y llama a la fiscalía. Diles que necesitamos un oficial de la Policía de Investigación enviado de inmediato para un informe de abuso financiero de alto valor y falsificación. Mientras estábamos sentados en la oficina de cristal esperando a que llegara la policía, el silencio fue roto por un zumbido repentino y agresivo. Mi teléfono, que había colocado boca abajo sobre el pulido escritorio de caoba, comenzó a vibrar salvajemente contra la madera. BZC. Una llamada entrante de mi madre. Vi la pantalla iluminarse y luego oscurecerse. BZC. Llamada de mi padre. La ignoré. BZC. Apareció una notificación de mensaje de texto. Era de Rodrigo. Cogí el teléfono lo suficiente para leer la vista previa en la pantalla de bloqueo.
El texto de Rodrigo decía: Julián, mamá está hecha un mar de lágrimas aquí. Está muy preocupada por ti. ¿Puedes, por favor, devolverle la llamada? Toda esta situación se está yendo completamente de las manos. Deja de actuar como un loco y déjanos ayudarte. Era una clase magistral de manipulación psicológica. Si yo hubiera seguido siendo el hijo débil, demasiado emocional y lleno de culpa que ellos necesitaban desesperadamente que fuera, ese único mensaje de texto habría roto mi resolución. Habría sentido una aplastante ola de culpa por hacer llorar a mi anciana madre. Les habría devuelto la llamada inmediatamente, disculpándome por ser difícil y entregándoles las llaves de mi vida. En cambio, al leer esas palabras, no sentí nada más que un asco absoluto y profundo. La pura audacia de Rodrigo, sentado en su casa cara, escribiendo un mensaje llamándome loco mientras su nombre estaba literalmente codificado en los metadatos de un documento de delito grave falsificado a menos de 1 metro de mí. Puse el teléfono en silencio, lo volví a poner boca abajo y lo metí profundamente en el bolsillo de mi saco. 10 minutos después, la puerta de la oficina se abrió. La oficial de policía que entró era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Se llamaba oficial Ramírez. Era una mujer de mi edad, aproximadamente, con un uniforme impecable y bien planchado. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta apretada y portaba un cuaderno físico y gastado en el que escribía con un bolígrafo. Exudaba una autoridad tranquila, concentrada y sensata. No me miró con lástima. Me miró como un profesional que evalúa la escena de un crimen. Se sentó en la silla junto a mí y escuchó mi historia completa durante 30 minutos ininterrumpidos. No ofreció simpatía falsa. No interrumpió para decirme cuánto lamentaba que mi familia fuera tan tóxica. Simplemente tomó notas metódicas y detalladas. Revisó cuidadosamente la copia impresa del poder notarial falsificado. Escrutó la carta del psiquiatra falso, notando la terminología médica incorrecta. Miró la copia impresa del encabezado del fax del Office Depot y los metadatos resaltados que mostraban el nombre de Rodrigo. Le preguntó al señor Cárdenas, en un tono nítido y autoritario, si el banco liberaría legalmente todos estos documentos a la fiscalía con un formulario de autorización firmado por mí. Firmé la autorización de inmediato, mi mano completamente firme, y el señor Cárdenas salió de la habitación para hacer copias certificadas y selladas para su archivo. La oficial Ramírez cerró su cuaderno, cerró su bolígrafo con un clic y me miró directamente a los ojos. Señor Julián, dijo, su voz bajando a un registro serio y profundamente táctico. Necesito que piense cuidadosamente en esta próxima pregunta. ¿Es probable que sus padres vengan físicamente a esta sucursal del banco hoy? Me detuve. Pensé en las frenéticas llamadas telefónicas que había ignorado intencionadamente. Imaginé a mi madre paseando de un lado a otro en su cocina impecable, con su bata de seda, esperando desesperadamente que el hijo pródigo devolviera la llamada y se rindiera. Imaginé a mi padre perdiendo la paciencia, su ira hirviendo porque estaba perdiendo el control de la narrativa. Imaginé a Rodrigo enviándoles mensajes desde la barrera, instándolos a escalar la situación antes de que el banco marcara la cuenta permanentemente. Sí, dije suavemente, inclinándome hacia adelante. Si creen que su plan está fallando o si sospechan que estoy oponiendo resistencia, vendrán aquí sin ninguna duda. Vendrán a actuar. La oficial Ramírez inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos se entrecerraron. Actuar. Mi madre entrará por esas puertas de cristal delanteras e inmediatamente comenzará a llorar, expliqué, detallando la coreografía exacta del abuso que había sobrevivido durante décadas. Usará una voz muy suave, gentil y temblorosa. Le dirá a sus cajeros que siempre he sido mentalmente inestable. Dirá, actualmente está teniendo una grave crisis psicológica. Intentará presentar esos documentos falsos como prueba de su autoridad. Será increíble y aterradoramente convincente. Le estoy diciendo esto explícitamente ahora mismo, oficial Ramírez, para que cuando lo haga, recuerde que predije su comportamiento exacto de antemano. La oficial Ramírez me miró fijamente durante un momento largo y calculador. Estaba midiendo mi absoluta compostura contra la montaña de pruebas forenses que había sobre el escritorio. Finalmente, una pequeña, tensa e increíblemente peligrosa sonrisa apareció en su rostro. Gracias, dijo simplemente. Esa es una información muy útil.
Me quedaré aquí mismo, en el edificio. Se levantó, se ajustó el cinturón, salió de la oficina de cristal y se posicionó perfectamente fuera de la vista en el pasillo trasero de empleados, esperando en silencio en las sombras. El señor Cárdenas regresó con la pila gruesa de documentos de fraude recién impresos. Cogí el bolígrafo y comencé el tedioso y empoderador proceso de congelar cada una de las cuentas que tenía con esa institución. Las estaba cerrando todas, cortando las arterias financieras y reabriéndolas con números de cuenta completamente nuevos y aleatorios. Estábamos configurando nuevas preguntas de seguridad complejas, códigos de acceso biométricos y una estricta contraseña verbal obligatoria que mis padres no podrían adivinar ni en 1.000.000 de años, porque era una cita directa que mi abuelo me había dicho la semana antes de morir. Estaba a mitad de la firma del último formulario de autorización cuando lo oí. El zumbido mecánico, pesado y distintivo de las puertas automáticas delanteras del banco abriéndose. No giré la cabeza. No lo necesitaba. Podía sentir el cambio inmediato en la presión del aire de la habitación. La tormenta finalmente había llegado, y no tenían ni idea de que estaban caminando directamente hacia una trampa. Estaba sentado en la oficina de paredes de cristal del señor Cárdenas, con la pesada pila de documentos de fraude bajo mis manos, cuando las puertas de entrada principales del banco se abrieron con un suave zumbido mecánico. No giré la cabeza. No necesitaba confirmar visualmente lo que estaba sucediendo. Podía sentir el cambio inmediato en la atmósfera de la habitación. Era la misma sensación que tienes cuando una tormenta severa está a punto de estallar. La presión del aire baja, los pelos de tus brazos se erizan y todo se queda en un silencio sepulcral. Mantuve mis ojos fijos en la tinta azul de mis nuevos números de cuenta seguros. Pero a través del reflejo en la pared de cristal pulido de la oficina, los vi entrar. Exactamente a las 10:40 de la mañana, mi madre, Beatriz, entró en el vestíbulo del banco. No tenía prisa. No estaba frenética. Se movía con la gracia lenta y deliberada de una mujer que había pasado toda su vida cuidando su imagen pública. Llevaba un suéter grueso y caro de color crema y sus aretes de perlas buenos. Su pelo estaba perfectamente peinado. Se había vestido explícitamente para la ocasión. No era el atuendo de una madre que se había puesto ropa a toda prisa porque su hijo estaba teniendo una emergencia médica. Era un disfraz. Era el uniforme cuidadosamente elegido de una mujer rica y respetable que había sido trágicamente cargada con la terrible tarea de manejar una delicada situación familiar. Ricardo estaba exactamente 2 pasos detrás de ella. Llevaba sus pantalones de vestir estándar y una camisa de botones planchada. Tenía las manos entrelazadas a la espalda, proyectando un aura de autoridad tranquila y sufrida. Rodrigo y Penélope no estaban por ninguna parte. Habían enviado a los padres a hacer el trabajo sucio. Esa única imagen confirmó todo lo que necesitaba saber sobre la división del trabajo en su pequeña empresa criminal. Rodrigo era el cerebro que necesitaba el dinero, pero era demasiado cobarde para arriesgar su propio cuello en el frente. Sabía que Beatriz podía llorar a voluntad, y sabía que Ricardo podía intimidar a cualquier empleado de banco de bajo nivel hasta someterlo. Observé el reflejo en el cristal mientras mi madre se deslizaba directamente hacia el mostrador principal. La cajera de turno era una joven con una placa de identificación que decía Camila. Camila tenía 22 años, era completamente modesta y exactamente el tipo de trabajadora joven e inexperta que a mis padres les encantaba avasallar. Podía oír la voz de mi madre resonando en el silencioso vestíbulo, colándose sin esfuerzo por los huecos de las paredes de cristal. «Buenos días», dijo Beatriz. Usó su voz suave. Era un tono suave, tembloroso e increíblemente musical que normalmente reservaba para hablar con los sacerdotes en la iglesia o con los vecinos cuando quería solicitar simpatía. «Siento mucho molestarla, señorita. Estoy aquí por mi hijo, Julián. Ha estado pasando por un momento muy difícil últimamente, y simplemente estamos tratando de ayudarle a gestionar algunos asuntos financieros urgentes antes de que se haga daño. Creo que podría estar en el edificio hoy. Y debo advertirle, no es el mismo en este momento». Fue una actuación impecable. Si yo hubiera sido un extraño haciendo fila, habría sentido una profunda ola de lástima por esta madre elegante y agotada que intentaba salvar a su hijo trastornado. Entregó las líneas con la cantidad justa de vacilación, el perfecto y ligero nudo en la garganta. «Camila,
la joven cajera, no se inmutó. Había sido completamente informada por el señor Cárdenas solo 15 minutos antes. Miró a mi madre con una expresión perfectamente neutra y profesional. «Señora, ¿puede darme un momento, por favor?», dijo Camila educadamente. Camila se dio la vuelta y caminó tranquilamente hacia el pasillo trasero de empleados. Mi madre se apoyó en el mostrador de mármol, girándose ligeramente para mirar a mi padre. Ricardo le puso una mano pesada y tranquilizadora en la parte baja de la espalda. Parecían un frente unido. Parecían victoriosos. Sinceramente creían que estaban a punto de salir por esas puertas correderas de cristal con un cheque de caja por 10 millones de pesos. Y entonces, la pesada puerta de madera del pasillo trasero se abrió. No fue Camila quien salió. La oficial Ramírez entró en el vestíbulo principal, sus pesadas botas no hacían ruido en la alfombra. Llevaba el uniforme completo, su radio crepitaba suavemente en su hombro, sus manos descansaban fácilmente en su cinturón. Caminó con calma, con un propósito aterrador, directamente hacia el mostrador. Observé el rostro de mi madre en el reflejo del cristal. Observé el microsegundo exacto en que su cerebro registró la presencia de la policía. Su rostro hizo una cosa. Fue un tic muscular específico que había visto toda mi vida pero para el que nunca había tenido un nombre propio hasta ese momento. Fue el ajuste mecánico, frenético y de medio segundo entre una actuación completamente fabricada y la siguiente. La máscara de la gerente cansada y capaz se desvaneció. En menos de un latido, desplegó la siguiente secuencia: confusión, profundo dolor, pánico maternal. «Oficial», jadeó mi madre, presionándose una mano manicurada contra el pecho. «Oh, gracias a Dios que está aquí. Mi hijo está en el edificio, ¿verdad? Ha estado en una crisis psicológica real y severa. Tenemos documentación legal completa de su médico. Su padre y yo tenemos pleno poder notarial. Solo estamos tratando de ayudarlo a obtener la atención médica que necesita desesperadamente». La oficial Ramírez se detuvo a unos metros de ellos. No sonrió. No ofreció un asentimiento reconfortante. Simplemente los miró con la mirada fría y sin vida de un depredador que evalúa una comida muy lenta y muy estúpida. «Señora, ¿puedo ver su identificación oficial, por favor?», preguntó la oficial Ramírez, su voz completamente desprovista de emoción. La sonrisa de mi madre vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente. Abrió su bolso de diseñador y le entregó su credencial de lector. Mi padre se paró justo a su lado, manteniendo su mano firmemente en la parte baja de su espalda, pintando la imagen perfecta de un esposo preocupado y protector. También le entregó su identificación. La oficial Ramírez tomó las dos tarjetas, las examinó de cerca y luego volvió a levantar la vista. «Señora, señor», dijo claramente la oficial Ramírez, su voz resonando en el silencioso vestíbulo. «Necesito pedirles a ambos que vengan conmigo a la habitación de atrás ahora mismo. Tenemos algunas preguntas serias sobre un documento legal que se presentó en este banco a principios de esta semana». Mi padre infló el pecho, completamente imperturbable. Su ego era tan masivo, tan impenetrable, que fundamentalmente creía que podía salir de una investigación simplemente usando una voz profunda. «Por supuesto, oficial», dijo Ricardo suavemente, proyectando total transparencia. «No tenemos absolutamente nada que ocultarle. Somos sus padres. Estamos legalmente autorizados para estar aquí». La oficial Ramírez hizo un gesto hacia el pasillo trasero seguro. Mis padres se dieron la vuelta y comenzaron a caminar. Su camino los llevó directamente más allá de las grandes ventanas de cristal de la oficina del señor Cárdenas donde yo estaba sentado. No me escondí. No miré mis papeles. Me senté perfectamente recto, cuadré los hombros en mi saco azul marino y los miré directamente. Mi madre giró la cabeza al pasar. Sus ojos se encontraron con los míos a través del grueso cristal. Quiero ser increíblemente claro sobre lo que sucedió en ese segundo específico. No dejó de caminar. No jadeó. No dijo mi nombre. No me miró con ira, ni con miedo, ni siquiera con decepción maternal. Sus ojos se movieron sobre mi rostro con la misma indiferencia casual e imperturbable que podrías usar al mirar una revista vieja en la sala de espera de un dentista.
Mi padre no me miró en absoluto. Mantuvo los ojos fijos al frente, la barbilla levantada, ignorando por completo mi existencia. Quiero decirles claramente ahora mismo que este fue el momento exacto en que mi antigua vida terminó permanentemente. No fue el discordante mensaje de texto al amanecer. No fue la aterradora llamada telefónica. Fue esto. Fue ver a mi propia madre pasar a mi lado en el vestíbulo de un banco, flanqueada por un oficial de policía, dirigiéndose a una sala de interrogatorios para robar los ahorros de mi vida, y ni siquiera romper el paso. Sentí como el último hilo persistente y patético de esperanza dentro de mi pecho se rompía. La fantasía de una familia amorosa murió allí mismo, en la alfombra del vestíbulo del banco. Y en su lugar, una armadura fría e irrompible se forjó alrededor de mi corazón. Cogí mi bolígrafo, volví a mirar los documentos y continué asegurando mi futuro. Lo que realmente sucedió en esa estéril habitación trasera sin ventanas, lo supe más tarde en pedazos. Leí los informes policiales detallados. Leí las transcripciones oficiales del tribunal. Y me senté a tomar un café con la oficial Ramírez meses después del hecho, escuchándola describir la pura y cegadora arrogancia de mis padres. Estaban tan completamente acostumbrados a avasallar a todos a su paso, tan acostumbrados a que sus mentiras fueran aceptadas como el Evangelio, que habían cometido el último pecado capital de una conspiración criminal, no se habían molestado en ensayar a fondo su historia. Sinceramente creían que, porque yo era el objetivo y porque ellos eran los padres autoritarios, la policía simplemente se inclinaría ante su estatus social y les entregaría el dinero. La oficial Ramírez los separó de inmediato. Puso a Ricardo en una habitación y a Beatriz en otra. Este es un procedimiento policial estándar diseñado para evitar que los sospechosos corroboren sus mentiras. Ramírez se sentó primero con mi madre. Puso la copia impresa del poder notarial falsificado sobre la mesa de metal. Le pidió a Beatriz muy educadamente que explicara las circunstancias de la firma. Mi madre, apoyándose fuertemente en su dulce personaje maternal, afirmó que yo había ido a su casa, destrozado, llorando en su cocina, y había firmado voluntariamente el documento frente a ella. Ramírez asintió y pidió la fecha exacta. Mi madre proporcionó con confianza una fecha específica de la semana anterior. Ramírez luego salió de la habitación, entró en la oficina adyacente donde esperaba mi padre y le hizo exactamente la misma pregunta. Ricardo, inflando el pecho e intentando dominar la entrevista, dio con confianza una fecha completamente diferente. Se equivocó por 2 días completos. Los cimientos ya se estaban agrietando, pero Ramírez presionó más. Sacó la carta del psiquiatra falso. Le preguntó a Beatriz sobre el doctor Annesley. Mi madre sonrió cálidamente y dijo que el médico era un amigo de la familia muy cercano y de confianza, que había hablado conmigo extensamente por teléfono. Ramírez pidió la dirección física de la clínica del médico. Mi madre recitó sin problemas el nombre de la ciudad, Toluca. Claramente había memorizado el nombre de la ciudad, pero su descripción de la clínica era increíblemente vaga porque obviamente nunca había puesto un pie en ella. Ramírez volvió con Ricardo. Le preguntó sobre el médico. Le pidió a mi padre que simplemente deletreara el nombre del médico para el registro policial oficial. Ricardo, cuyo ego nunca le permitiría admitir que no sabía algo, deletreó con confianza el nombre de forma completamente diferente a como estaba impreso en el membrete oficial. Incluso lo pronunció de manera diferente a como lo había hecho Beatriz. Se estaban desmoronando, y ni siquiera se daban cuenta. Pensaban que estaban dominando la conversación. Finalmente, la oficial Ramírez fue a por todas. Les hizo la pregunta más crítica de la mañana. Preguntó quién exactamente había preparado el documento legal. Aquí fue donde su furioso narcisismo finalmente los destruyó. Mi madre, desesperada por mantener el control absoluto y ser vista como la salvadora de la familia, afirmó con orgullo que ella personalmente había redactado el documento para proteger a su hijo. Ricardo, sin embargo, quería resaltar sus habilidades de liderazgo y delegación. Cuando se le hizo la misma pregunta, declaró con orgullo que su yerno, Rodrigo, se había encargado de todos los preparativos legales técnicos. Se contradijeron por completo en un cargo de delito grave. La oficial Ramírez simplemente se sentó allí, con el rostro completamente en blanco, y lo anotó todo en su cuaderno.
Aproximadamente 40 minutos después del agotador interrogatorio, llegó el golpe fatal absoluto. Fue un giro tan perfectamente sincronizado que parecía sacado de una película barata. Pero no fue más que la brutal realidad de su propia incompetencia. El teléfono móvil de mi madre, que estaba sobre la mesa de metal, de repente se iluminó y comenzó a vibrar. La pantalla de llamada entrante brilló intensamente en la habitación oscura. La oficial Ramírez extendió la mano y sujetó firmemente el teléfono, impidiendo que Beatriz lo contestara. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. Es mi hijo, Rodrigo. Necesito cogerlo. Está muy preocupado por su hermano. No va a contestar a ese teléfono, señora, dijo Ramírez bruscamente, su tono finalmente cambiando de investigativo a autoritario. Ramírez no solo bloqueó la llamada. Cogió el teléfono, lo desbloqueó usando la indicación de la pantalla y documentó cuidadosamente la hora exacta de la llamada entrante. Luego miró el nombre de contacto específico guardado en la pantalla. El contacto estaba guardado bajo su inicial y su apellido completo, RV. Era el mismo nombre, el mismo formato, la misma ortografía que el propietario registrado de la impresora doméstica codificado en los metadatos digitales del poder notarial falsificado. Los metadatos que Ramírez tenía en su carpeta de archivos a menos de 1 metro de distancia. El círculo estaba completamente cerrado. La evidencia era irrefutable. No era solo una falta de comunicación. Era una conspiración multipersona completamente documentada para cometer fraude bancario, abuso financiero y usurpación de identidad agravada. Y el motivo real, la razón subyacente por la que mi familia estaba dispuesta a arriesgarse a la cárcel por mi dinero. Esa verdad salió a la luz meses después, durante la fase de investigación financiera del juicio. Rodrigo no estaba simplemente entre trabajos. Rodrigo estaba ahogado en más de 8 millones de pesos de deuda no garantizada de alto interés. Su estilo de vida de lujo, la camioneta, la colegiatura de la escuela privada, la casa extensa. Todo estaba financiado sobre un castillo de naipes que se estaba derrumbando rápidamente. Mis padres habían vaciado por completo sus propios ahorros de jubilación tratando de rescatarlo en silencio. Se enfrentaban a una ejecución hipotecaria inminente en su propia casa. Estaban absolutamente desesperados. Vieron mi fondo de inversión de más de 10 millones de pesos no como mi futuro, sino como su paquete de rescate de emergencia personal. Sinceramente creían que sacrificar mi vida para salvar al hijo de oro era un intercambio moral perfectamente aceptable. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por quedarte conmigo hasta ahora. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para que sepa que has estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más gente descubra esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para mí para seguir compartiendo el resto de este viaje. Ahora, déjame contarte sobre el momento exacto en que mis padres se dieron cuenta de que su poder absoluto sobre mí se había roto permanentemente. Todavía estaba sentado en silencio en la oficina del señor Cárdenas, firmando meticulosamente la última página de los nuevos formularios de autorización de cuenta. La pesada puerta de cristal de la oficina amortiguaba la mayor parte del sonido ambiental del vestíbulo. Entonces, cortando el silencio, lo oí. Fue un sonido metálico y agudo. Es un sonido que escuchas en la televisión 1000 veces. Pero cuando lo escuchas en la vida real, resonando en los suelos de mármol del vestíbulo de un banco, reverbera en tus huesos. Clic, clic. El sonido pesado y de carraca de las esposas cerrándose. Dejé de escribir. Mantuve los ojos firmemente pegados al escritorio. Pero escuché. Oí la voz de mi madre, pero no era la voz suave, temblorosa y musical que había usado en el mostrador. No era la voz fría y plana que había usado en el teléfono al amanecer. Era un sonido crudo, estridente y absolutamente aterrador de incredulidad absoluta y rabia incontrolable. ¿Es en serio? Ahora mismo. Chilló, su voz resonando salvajemente en los altos techos. ¿De verdad me está poniendo las manos encima? Quítemelas. Somos sus padres. Solo intentamos ayudarlo. Señora, deje de resistirse y dese la vuelta, ordenó la voz de la oficial Ramírez, dura como el acero.
Ricardo, haz algo, gritó Beatriz. Pero Ricardo estaba completamente en silencio. El gran ajustador de seguros, el hombre que había pasado su vida intimidando a otros con su tranquila autoridad, no tenía absolutamente nada que decir cuando fue empujado violentamente contra una pared y esposado como un delincuente común. No me levanté de la silla de cuero. No giré la cabeza para mirar a través del cristal. Me negué a darles la satisfacción de tener un público. Simplemente cogí mi bolígrafo, pasé a la siguiente página del paquete legal y firmé mi nombre. Me aseguré absolutamente de incluir el guión horizontal, afilado y distintivo, en la parte superior de la J. A las 2 de la tarde de esa misma tarde, un par de patrullas entraron en el fraccionamiento de Rodrigo. Rodrigo y Penélope fueron arrestados en su propia entrada, justo delante de sus vecinos ricos y criticones. A las 4 de la tarde, el Ministerio Público había presentado formalmente los cargos. La lista era absolutamente asombrosa. Falsificación de documentos, asociación delictuosa para cometer fraude financiero, usurpación de identidad agravada y el clavo final en el ataúd, la presentación de registros médicos falsificados a una institución financiera. Lo que resultó ser un delito grave separado e increíblemente serio en nuestro estado. Debido a que el rastro de metadatos digitales conducía directamente a la dirección IP de la oficina en casa de Rodrigo, fue acusado adicionalmente como el creador principal de los documentos falsificados. La verdad sobre el Dr. Annesley Puig finalmente se desveló. El médico no existía. Penélope había inventado completamente el nombre. Había descargado una plantilla gratuita de carta médica en línea y pagado a un diseñador gráfico al azar en un sitio web de autónomos exactamente 800 pesos para crear un logotipo de clínica y membrete de aspecto profesional. El autónomo, absolutamente aterrorizado por los cargos, entregó todo su historial de correos electrónicos y registros de pago a la oficial Ramírez en 24 horas. El juicio se prolongó durante 11 agotadores meses. Asistí a cada una de las audiencias. Me senté en los duros bancos de madera con un traje y corbata de color verde oscuro que sabía que mi abuelo Mateo habría aprobado firmemente. El juicio reveló aún más podredumbre. Cuando la policía confiscó el ordenador de casa de Rodrigo, encontraron pruebas de que había utilizado esa misma impresora y software para falsificar otros 2 documentos importantes en los años previos a esto. Había falsificado una modificación de un contrato de arrendamiento comercial para esquivar una subida masiva del alquiler en uno de sus negocios fallidos, y había falsificado por completo una firma en el título de un coche de lujo para asegurar un préstamo abusivo. El juez que presidía el caso no era un hombre amable. Miró a mi familia desde el estrado, su expresión irradiaba un desprecio absoluto. Durante sus comentarios finales de sentencia, miró directamente a mis padres y usó la frase explotación depredadora de la sagrada confianza familiar. Ordenó una restitución financiera completa e inflexible, penalizaciones de intereses obligatorias y ordenó que pagaran cada centavo de mis extensos honorarios legales. Luego dictó las sentencias. Mi madre, Beatriz, la elegante matriarca que solo quería ayudar a su hijo, recibió 6 años en un reclusorio federal. Mi padre, Ricardo, la roca estoica de la familia, recibió 5 años. Penélope recibió 4 años. Y Rodrigo, el hijo de oro, el cerebro intocable, recibió 7 largos años debido a sus anteriores falsificaciones no documentadas. Estaba sentado en la tercera fila de la sala del tribunal cuando los alguaciles se movieron para escoltarlos. Mi madre se detuvo. Se dio la vuelta, con las manos esposadas a la cintura, y me miró directamente. Buscaba algo. Buscaba una grieta en mi armadura. Buscaba al niño pequeño que solía manipular, esperando ver un destello de culpa, una lágrima o un gesto de perdón. Sostuve su mirada. No asentí. No sonreí porque no había nada divertido en una familia destruida. Pero tampoco parpadeé. La miré fijamente con la certeza fría y absoluta de un hombre que finalmente había reclamado su propia alma. Después de un momento largo y agonizante, giró la cabeza, miró hacia adelante y dejó que los guardias la llevaran a través de las pesadas puertas de madera. Los 2 hijos pequeños de Rodrigo y Penélope viven ahora con los padres de Penélope. Son gente buena y decente que ha sido increíblemente amable conmigo durante toda esta pesadilla. El pasado diciembre, me enviaron una tarjeta de Navidad. Dentro, escritas con una letra pequeña, cuidadosa y temblorosa,
estaban las palabras: Julián, lo sentimos profundamente. Sinceramente, no sabíamos lo que estaban haciendo. Por favor, sabe que estamos criando a estos niños para que sean mejores. Guardo esa tarjeta de Navidad en el cajón con cerradura de mi escritorio, justo al lado de la carta original de mi abuelo, Mateo. El fondo de inversión está completamente intacto. Moví cada peso a una institución financiera completamente diferente con un conjunto de protecciones corporativas completamente distinto. Trabajé con un gerente de alta seguridad para añadir un lenguaje específico e irrevocable a la cuenta. Ahora requiere estrictamente un riguroso proceso de verificación de 3 factores para cualquier cambio de cualquier tipo, nunca. Nadie puede tocarlo. Actualicé mis archivos legales, mis directivas médicas y mis cuentas bancarias. Eliminé todo rastro de mis parientes de sangre. Puse a Félix, mi mejor amigo, a quien conozco desde nuestro primer y agotador año de la escuela de enfermería, como mi único y exclusivo contacto de emergencia. No es familia de sangre. Es familia por 16 sólidos años de estar ahí de verdad, de mantenerme la cabeza fuera del agua cuando me ahogaba y de no pedir nunca nada a cambio. Ahora tengo 37 años. Sigo viviendo en la misma casita en la colonia Roma. Sigo trabajando en mis turnos en la unidad cardíaca. El gato atigrado naranja es un poco más viejo, un poco más lento, pero todavía duerme presionado contra la parte de atrás de mis rodillas. Félix viene los domingos por la mañana. Nos sentamos en el patio trasero, bebemos café negro fuerte, vemos salir el sol sobre los árboles y, la mayoría de las veces, intencionadamente no hablamos de mis padres. Pero a veces, cuando el silencio se vuelve un poco pesado, sí hablamos de ellos. Y he aprendido que reconocer el dolor también está permitido. Quiero decirles lo que aprendí fundamentalmente de toda esta terrible experiencia. No estoy compartiendo este trauma profundamente personal porque crea que mi historia es rara. De hecho, desde que concluyó el juicio, he hablado con innumerables hombres y mujeres que han vivido sus propias versiones sofocantes de esta pesadilla. He escuchado a personas cuyos padres vaciaron con éxito sus fondos universitarios, arruinaron sus historiales de crédito o los manipularon para que renunciaran a sus herencias. He escuchado a víctimas a las que sus familias les dicen, en este mismo segundo, que son demasiado emocionales, demasiado dramáticas o demasiado inestables para saber lo que realmente se les hizo. Lo que aprendí es esto: cuando alguien se sienta frente a ti, te mira a los ojos y te dice, con una voz suave y razonable, que te está haciendo algo terrible por tu propio bien, te está diciendo explícitamente quién es. Debes creerle la primera vez, no la quinta vez, no después de 15 años de terapia, la primera vez. Lo que aprendí es que la frase «la familia es lo primero» es muy a menudo una frase utilizada como arma, exclusivamente por personas que quieren desesperadamente quitarte algo valioso y necesitan que permanezcas completamente callado y sumiso mientras lo hacen. La verdadera familia no requiere tu silencio permanente. La verdadera familia no requiere tu sumisión a la violencia financiera. La verdadera familia no exige tus contraseñas bancarias. Y la verdadera familia, absolutamente, no falsifica tu firma en un documento legal falso usando una máquina de fax pública en un centro comercial a 2 horas de distancia. Mi abuelo Mateo lo sabía. Sabía exactamente de lo que eran capaces 16 años antes de que pusieran un pie en ese vestíbulo del banco. Creó ese fondo de inversión de la manera específica en que lo hizo porque había observado a mi madre operar durante toda su vida. Y entendió su naturaleza fundamental de una manera que yo, como hijo desesperado, me había negado sistemáticamente a aceptar. Me dio el dinero, pero lo más importante, me dio la advertencia. Casi ignoré esa advertencia porque deseaba increíblemente que Beatriz fuera la madre amorosa que había inventado desesperadamente en mi propia cabeza. Todavía hablo con Mateo a veces. Cuando estoy sentado en el patio trasero en una tranquila mañana de domingo, sosteniendo una taza de café caliente, miro al jardín y le hablo. Le digo que el fondo de inversión finalmente está a salvo. Le digo que finalmente dejé de poner excusas por ellos y escuché su advertencia. Y le digo que mi nombre todavía tiene ese pequeño gancho afilado y distintivo en la parte superior de la J, y nadie ha sido capaz de copiarlo. Y ahora, encerrados de forma segura tras los muros de un reclusorio federal, nunca lo harán. Si estás sentado en algún lugar ahora mismo, escuchando mi voz, y sientes ese nudo frío de ansiedad en el estómago porque tienes miedo de lo que tu propia familia podría hacerte,
por favor, escúchame con mucha atención. Deja de poner excusas por su comportamiento. Reúne tus pruebas. Bloquea tu crédito. Asegura tus documentos bancarios. Aprende la terminología legal del abuso financiero. Anota las fechas, las horas y las conversaciones. Confía en esa voz tranquila y racional dentro de tu cabeza que ha estado intentando desesperadamente advertirte durante años. Esa voz no es inestable. Esa voz es la única parte pura e intacta de ti que nunca lograron enseñar a callar. Tu decencia no es una correa que estés obligado a llevar para siempre. Puedes ser una persona profundamente amable y compasiva, y aún así puedes llamar a la fiscalía para denunciar a tus abusadores. Puedes amar la idea de una familia y aún así enviar a las personas que la destruyeron a un tribunal. Porque la amabilidad sin una columna vertebral rígida e inquebrantable es solo sumisión con una cara mucho más bonita. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea dura e implacable para proteger tu propio futuro? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Mantente a salvo, confía en tus instintos y nunca dejes que nadie te diga que no tienes derecho a proteger lo que es tuyo.